estamos en este momento en Lima, sabemos que todos han recibido noticias difíciles de la renovada cuarentena, pero aquí estamos para darle fuerzas y bueno, a ver cómo siguen los tiempos. Por lo menos tenemos nuestra pequeña comunidad. Sí, bueno, es un reto decir mensajes alentadores, ¿no? En este contexto. Pero nos tenemos, nos tenemos. Así es. Y bueno, hoy día vamos a hablar de algo que sí me parece que es alentador, ¿no? La nueva era Biden. Así es. Y bueno, aún se están uniendo algunas personas. Qué emoción. Bueno, si alguien se anima a activar su cámara y mostrarnos también cómo están, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar entonces nuestro Caiguazum hoy, 27 de enero del 2021, siendo las 5:05 de la tarde. Hoy, el tema de hoy es la era Biden-Harris. Y tendremos una conversación con Natalia Sobrevilla, historiadora y también colaboradora de Jugo de Caigua. No somos colegas aquí. Y vamos a tener primero una etapa de preguntas mías hacia Natalia, una conversación entre nosotras. Quería también invitarles a que compartan sus opiniones y sus respuestas en el chat. Esa es una de las cosas que nos permite esta plataforma y hay que aprovecharle y sacarle el jugo. Así tenemos un diálogo que nos prepara para la siguiente parte, que va a ser como un micro abierto, ¿verdad? Donde ustedes pueden dar sus preguntas, sus comentarios sobre la era Biden-Harris o sobre los temas que salgan en esa conversación. Nuevamente recordarles que este evento es en vivo para ustedes, nuestros queridos y queridas suscriptores. Es uno de los beneficios de ser parte de nuestra comunidad. Y bueno, ya saben que en unos días igual será liberado para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y reiterarles nuestro agradecimiento por suscribirse a Jugo de Caigua. Entonces, bueno, bienvenida Natalia. Gracias Sharon, gracias por la presentación y quería también agradecer a todos nuestros suscriptores. Federico nos cuenta que está en Trujillo. Gracias por unirte desde Trujillo, Federico. Y como decía Sharon, lo que queremos hacer en esta oportunidad es primero vamos a tener unas pequeñas preguntas y respuestas, un pequeño diálogo con Sharon. Ustedes nos pueden mandar cosas en el chat, pero después vamos a abrir el micro. Nos encantaría que nos hagan sus preguntas en vivo, si los que quieran prender su cámara también, para entrar en una conversación. Queremos hacer esto como una conversación y como decía Sharon, esto es algo que después se va a liberar, pero solamente ustedes como suscriptores pueden estar aquí con nosotros y para nosotros es un gusto, es una emoción poder entrar en conversación con ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Así es. Entonces, bueno, lo que ha motivado este Caiguazum es la inauguración de la administración del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, o como lo conocemos, Joe Biden popularmente, y su vicepresidenta, Kamala Harris, el 20 de enero, hace exactamente una semana, ¿verdad? Y bueno, este ha sido un hito, digamos, en la historia reciente de los Estados Unidos. Entonces pensamos que tenemos muchas cosas que conversar aquí con Natalia, que además tiene esta perspectiva histórica respecto a lo que ha sucedido en la democracia estadounidense también. Entonces yo quería comenzar, Natalia, por conocer tus primeras impresiones respecto a la inauguración, ¿no? El evento en sí. Bueno, muchas gracias Sharon. Yo la verdad que vi el evento minuto a minuto, en vivo, vibré, es un espectáculo.
desde que estas transmisiones se han hecho por internet, yo las he seguido. Recuerdo también con mucha emoción cuando fue la inauguración del primer término de Obama en el año 2008. Recuerdo incluso que los hice a ver a mis hijos, todo el evento. Ahora ya están más grandes, ya no me hacían tanto caso. Pero es interesante porque es una cuestión de rituales. Hace 4 años también vi minuto a minuto, seguí minuto a minuto la inauguración de Donald Trump con gran pena porque no estaba muy de acuerdo con las políticas del expresidente norteamericano y veía cómo era el fin de una era con Obama y ahora empezaba Trump. Entonces, como que tengo también una visión comparativa, recuerdo las inauguraciones de Clinton, de Bush, y entonces siempre hay un patrón, ¿no? Siempre hay un patrón que se sigue y una de las cosas de las que se habló mucho antes de la inauguración es que Donald Trump había decidido que él no iba a estar presente y esto causó un poco de desazón, mucha discusión, pero después pensándolo, creo que fue en el fondo mejor que él no estuviera, porque de haber estado ahí hubiera entorpecido, hubiera robado cámara, me parece que hubiera quitado una serie de cosas. Así que yo misma pensaba que era un problema que él hubiera decidido no estar presente, pero finalmente me pareció que le dio mucho más aire, mucho más espacio al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris de tener toda la tribuna para ellos. Estamos además, como sabemos todos, porque lo vivimos día a día, en un momento muy álgido de la pandemia y los demócratas han decidido que su manera de enfrentarlo es con distanciamiento social, con máscaras, también porque esta ha sido una decisión política en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo una inauguración diferente, con mucho espacio, pero con los símbolos, con los ritos, con las canciones, con los juramentos que hacen de esta ceremonia algo tan especial. Y quien yo considero que se robó, si quieren, la escena fue Amanda Gorman con su poema La colina que subimos o la que ascendemos, que fue realmente declamado de una manera hermosa, una mujer joven, una mujer hermosa, una mujer afroamericana, que tiene realmente una voz muy clara, muy lírica y que le pide una vez más a los americanos soñar y pensar en lo que significa la democracia. Por supuesto, también estuvo Lady Gaga cantando el himno nacional, estuvo Jennifer López, estuvo ese cantante country Gary no sé cuántos, que también es republicano. Entonces, había ahí toda una serie de mensajes, y eso es lo que es interesante de una inauguración. Los símbolos, que fuera Sonia Sotomayor, la jueza suprema, quien le tomara juramento a Kamala Harris, fue también un símbolo, una mujer latina que fue la primera mujer latina en entrar a la Corte Suprema, tomándole el juramento de la vicepresidencia a la primera mujer afroamericana, surasiática, que estaba tomando un juramento de este tipo. Entonces esto fue importante. También en cuanto a símbolos, Biden presentó su Biblia gigantesca que era de fines del siglo XIX. Recordemos que Joseph Robinette Biden Jr. es el segundo presidente católico que ha tenido los Estados Unidos. El único otro presidente católico fue John F. Kennedy, los dos de origen irlandés, los dos demócratas, lo cual también nos muestra cómo, por más de que nos hemos enfocado en la diversidad que trae Harris a la presidencia, no debemos olvidar que hasta ahora casi todos los presidentes norteamericanos han sido protestantes. Este es el único segundo caso de un católico que llega a la Casa Blanca. Así que una ceremonia llena de simbolismos, siguiendo la tradición, y Biden tratando de dar un discurso lucido, empático, como es él, ¿no? Y bueno, lleno de detalles, diría yo. Sí, sí, uno de esos detalles que compartiría con quienes nos están escuchando ahora es que
en la inauguración, que las inauguraciones generalmente son multitudinarias, ¿no? La gente se reúne, miles de personas se reúnen alrededor de la inauguración para ver al nuevo presidente y bienvenirlo, ¿no? Pero esta vez, en lugar de tener a tantas personas, colocaron 200.000 banderas, ¿verdad? Frente, en el lugar donde irían las personas tradicionalmente, ¿no? Entonces es como, creo que es la primera vez que se hace, es la primera vez que la inauguración no cuenta con una multitud de gente, y solamente afianza esta percepción que tenemos de una transición llena de simbología, ¿no? Y esa es mi otra pregunta, otra cosa que me estaba preguntando estos días, es como, en el caso de Kamala Harris, ¿no? Que es como la primera en tantos sentidos. Se ha hablado mucho de cómo su presencia va a empoderar, ¿no? A futuras niñas o incluso a las mujeres de ahora, ¿no? Jóvenes, a participar en la política y a saber que pueden hacerlo. Al mismo tiempo, eh, pienso qué tanto estamos llenándonos nosotros o la ciudadanía de significado a las figuras políticas, ¿no? O sea, yo no sé si es que Kamala se ha pronunciado abiertamente feminista, si es como la más eh, abanderada en el tema, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente con todas estas primeras personas que se están planteando, ¿no? Cada vez veo un titular diciendo como primera mujer latina nombrada tal cosa, ¿no? Ahora que han estado distribuyendo los cargos de la administración. No sé qué piensas tú, Natalia. Bueno, los símbolos importan, ¿no? Yo vivo en el Reino Unido y aquí fue uno de los primeros lugares donde hubo una líder mujer hace mucho tiempo. Margaret Thatcher fue elegida primera ministro en 1979, donde este tipo de situaciones no eran muy comunes. Y si hay algo que Margaret Thatcher no era, ella no era feminista. Ella no creía en los derechos de las mujeres, ella no creía en que las mujeres deberían tener mayores oportunidades. Ella hizo toda su carrera política pisoteando a todas las mujeres que pudo. Pero cuando uno habla con mujeres de cierta generación en este país, el hecho de haber tenido a una mujer primer ministro y de tener una reina que tampoco es feminista y que tampoco cree, lleva ninguna bandera de ser feminista, las imágenes importan. Y aún mujeres como Margaret Thatcher, que no son feministas, sí abren el espacio para que muchas otras mujeres, niñas sobre todo, puedan imaginar que pueden lograr un cierto lugar en el mundo. Es decir, el tema de la representación es muy complejo porque no necesariamente quien te representa te tiene que representar en el sentido de que Margaret Thatcher no era una feminista, pero el hecho que una mujer pudiera ser primer ministro ya en sí mismo significaba que las mujeres pueden ser primer ministro. Entonces, sí entiendo un poco el escosor o el aburrimiento con que, bueno, que ya otra vez, que Kamala Harris, que encima es afroamericana y es mujer y de Asia. Todo esto uno dice, bueno, ya, ¿y ella qué piensa del tema? Es un poco también lo que se decía de Obama. Cuando Obama llega a la presidencia, dicen, bueno, pero él, ¿qué tan afroamericano es? Él no es descendiente de esclavos, su padre es de Kenia, su madre es blanca, él es una persona birracial. Eh, ¿Qué tanto realmente nos representa? Y entonces eso es interesante, pero también da para el otro lado, ¿no? Porque el hecho de que hubiera una persona así en la presidencia exacerbó un racismo, un conservadurismo, un nativismo que fue muy fuerte, que llevó a alguien como Donald Trump a la presidencia. Entonces, también tenemos que ver que es una cuestión pendular, que no estamos eternamente yendo hacia un mundo mejor. Y a propósito de eso, las expectativas con las que entran Biden y Harris al gobierno son, ¿no? Exorbitantes. Es un gobierno que entra después de las protestas de Black Lives Matter. Ha sido un año eh, explosivo en cuestiones raciales.
en el país. Entonces, me pregunto cómo van a manejar esa expectativa que añade capas en el caso de Kamala, porque se destaca mucho el hecho de ella ser la primera mujer afroamericana en una vicepresidencia, ¿no? Claro, pero por supuesto que también está el hecho que Kamala Harris era una persona cercana a la policía, fue fiscal y jueza en California, y hay mucha controversia sobre el rol y el papel que ella jugó en el encarcelamiento de afroamericanos en el estado de California. Entonces, Biden y Harris llegan a la presidencia un poco de carambola, en el sentido que ellos no son el ala más radical de los demócratas. Ellos no son Bernie Sanders, no son Alexandria Ocasio-Cortez, o sea, ellos representan algo mucho más al centro. Entonces, ahí hay ya una serie de cosas. Obviamente que a la hora de elegir entre ellos y Donald Trump, ellos van a salir bien parados, porque todos los que son progresistas, que están mucho más a la izquierda de Biden y Harris, van a decir, esto es mejor que Donald Trump. Y ellos se beneficiaron de eso. La pregunta va a ser, ¿en qué momento estos grupos más a la izquierda de ellos, o que van a pedir más cambios, van a empezar a demandar más? Porque hasta ahora, llevamos una semana de la presidencia, han habido ya primeros acercamientos, han habido órdenes ejecutivas por parte de Biden en cuanto a igualdad racial, ha habido bastantes movidas y movimientos. ¿Será suficiente o no? Pero por otro lado, casi que cualquier cosa va a ser mejor que Trump. Entonces es un poco como que está tan baja la medida de lo que había sido la presidencia, que casi cualquier cosa que hagan va a ser mejor. También hay que considerar que para las personas, que son 74 millones de personas en Estados Unidos que han votado por Trump, ellos van a considerar que cualquier medida va a ser demasiado radical. Entonces, estamos ante un escenario donde hay mucho enfrentamiento. La gente de Black Lives Matter está esperando que se haga cosas por ellos. La gente muy a la derecha, nativistas, racistas, que apoyan al Ku Klux Klan, que cargan la bandera de los confederados, no quieren que haya ningún cambio. Y hay mucho espacio en el medio. Así que yo creo que todavía queda mucho por ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasaba con Trump? Había un problema y él tiraba petróleo a las llamas. Entonces, Charlottesville, todas esas cosas empeoraban. ¿Qué va a pasar ahora si es que hay algún problema? Veremos. Y al mismo tiempo hay como justo los temas que se debatieron más durante las elecciones, durante la campaña electoral, mejor dicho, que son puntos álgidos, digamos, y por los cuales eran parte de la polarización en el país, como lo dices, pero al mismo tiempo son las expectativas más altas sobre el gobierno, ¿no? Los temas relacionados a inmigración, justicia racial y social, ¿no? Salud, inmigración, justicia racial y social, salud y... Ay, cambio climático. Bueno, esos han sido todas las órdenes ejecutivas más o menos que ha dado Biden en su primera semana. Exacto, y al mismo tiempo el escenario polarizado previo a la elección de Biden, que entre otras cosas ha propiciado que Biden sea elegido, también genera como estos grupos de interés que va a ser tal vez difícil de complacerlos a todos, como bien dices, ¿no? Hay los dos polos opuestos, pero también están los republicanos que votaron por Biden, ¿verdad? Los demócratas que no querían a Biden, pero igual tuvieron que votar por él, ¿verdad? Entonces, van a tener mucho que negociar y eso me hace pensar en otra pregunta, ¿no? Como que qué tanto pueden cambiar las cosas ahora con una nueva administración, o qué cosas se puede esperar que cambien y qué cosas en realidad continuarán, ¿no? Bueno, ahí Biden y Harris tienen la gran ventaja que después de Trump
va a ser fácil contentar a la gente. O sea, desde que van a dejar de encarcelar a niños en la frontera, van a tratar de buscar una solución para los dreamers y darles un camino a la ciudadanía a muchos de las personas indocumentadas, va a cambiar el diálogo sobre la salud. eh, Ahí hay muchas cosas en que casi que haciendo poco va a darles bastantes resultados. La pregunta va a ser en qué momento o si es que el ala más radical de los demócratas va a empezar a hacer sus demandas oídas o va a considerar que se está haciendo demasiado poco o que lo que se está haciendo no es suficiente. Ahí van a empezar a aparecer las primeras grietas, si quieres. Pero es un camino complicado el que tiene Biden porque el Senado lo tiene con la justa. Son 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos con el voto dirimente de Harris. Pero eso quiere decir que cada senador tiene mucho poder, porque en cada voto en ese Senado cuenta. Entonces Biden tiene que negociar con 50 personas. Está en mucha mejor situación que si no tuviera el control del Senado, obviamente. Pero ahí se van a empezar a mostrar muchas cosas. Son 2 años en que tenemos este escenario político y vamos a ver cuánto camino pueden recorrer. Y además, los demócratas han aprendido, esperemos, después del primer periodo de Obama. Del 2008 al 2010 ellos tenían mucho más espacio para hacer cosas, lograron algunas y no lograron otras. Obviamente había también una crisis económica tremenda cuando llegó Obama y ahora Biden entra también en una crisis económica tremenda. Queda mucho, mucho por verse qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con el juicio eh, a Trump en el Senado? Probablemente no lo van a desaforar y no le van a prohibir una nueva candidatura en el año 24 porque no van a tener los votos. Necesitan 17 senadores republicanos y tienen 5. Y tal vez podemos conversar un poco sobre cómo funciona el sistema de toma de decisiones en Estados Unidos, porque es cierto que el presidente es como esta figura central, pero al mismo tiempo no es tan simple como que el presidente lo decide todo, ¿verdad? Sí, cualquier persona que ve mucha televisión puede creer que el presidente norteamericano puede hacer lo que quiere, pero en realidad el presidente, una de las únicas cosas sobre las que tiene casi con total control es la política internacional. Entonces ese también suele ser un camino que toman muchos presidentes norteamericanos, porque los Estados Unidos es un sistema federal donde cada estado decide muchas cosas y el gobierno federal tiene la potestad de decir algunas cosas. Pero la Constitución es muy clara sobre quién tiene derecho a proponer los impuestos, cómo se deben aceptar, y son los representantes y el Senado. Entonces el legislativo tiene mucho control sobre lo que es la política doméstica. El presidente puede tomar decisiones por orden ejecutiva, pero hay un límite de las cosas a las cuales puede atender con esas órdenes ejecutivas. Y es por eso que lo primero que ha hecho Biden es dar órdenes ejecutivas, y también es por eso por lo que Trump daba órdenes ejecutivas, porque sin el apoyo del Congreso no se pueden tomar ese tipo de decisiones. Y se vio durante las elecciones con mucha claridad cómo este sistema federal hacía que cada uno de los estados fuera el que decidía cómo funcionaba su sistema electoral. Y de la misma manera, la respuesta a la pandemia depende de cada uno de los estados. Y por eso ha habido diferencia en cómo han respondido los estados a la situación. Entonces, el sistema norteamericano es muy diferente del sistema peruano y es un sistema complejo de los llamados pesos y contrapesos. ¿Cómo funciona lo de pesos y contrapesos? Funciona justamente que son las tres ramas de gobierno, son el ejecutivo, que es el presidente y vicepresidente, el legislativo, que es el Congreso con la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, que es principalmente la Corte Suprema, pero también todas las cortes federales, nacionales. Entonces, los pesos y contrapesos son que hay ciertas cosas que decide el presidente y que luego el legislativo o la Corte Suprema pueden poner un veto.
Y de la misma forma, el Congreso puede proponer cosas y el presidente puede no firmarlas. Entonces, también puede poner un veto. Entonces, ahí hay toda una serie de movidas que son muy interesantes y por eso hay tanto estrategia política al respecto. Y otra cosa que es importante recordar es los representantes, todos los que digamos están en la Cámara de Representantes, se eligen cada 2 años, tienen periodos muy cortos y muchos de ellos sirven por muchísimos años una misma comunidad, pero son 2 años, ellos están constantemente en campaña. Ujú. Los senadores sirven por 6 años, pero se van recambiando por tercios. Entonces, tenemos elecciones en los Estados Unidos cada 2 años, cada año para elecciones. Entonces, en el año 21 no habrán elecciones, pero en el año 22 habrán elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado. Y entonces ahí las fuerzas políticas van a volver a balancearse. Y la pregunta va a ser si es que los demócratas van a seguir teniendo control del Congreso en ese momento. Por eso tienen 2 años para actuar. Además, porque hay muchos votantes que no han votado republicano para presidente, pero sí han mantenido su voto republicano para el resto del balotario, ¿no? Entonces, Exacto. no es como una victoria para nada, es una victoria completa. Bueno, además solamente se han elegido un tercio de los senadores. Y entonces, en 2 años se hace otro cambio de tercio de senadores y a veces depende del balance de quiénes cambian en el Senado, si es que hay más posibilidad que sea más demócrata o más posibilidad que sea más republicano. Porque hay ciertos estados que tienden a ser siempre republicanos y ciertos estados que tienden a ser demócratas. Ujú. Y esto que decías de los pesos y contrapesos me recuerda cómo la muerte de esta miembro de la Corte Suprema el año pasado, ¿no? Fue también otro punto álgido en la campaña electoral, y que finalmente la administración anterior logró posicionar a su propia candidata, su propio prospecto en la Corte Suprema. Y bueno, una característica de la Corte Suprema es que son puestos vitalicios, ¿verdad? Entonces, los que están ahí son los que van a estar por buenos años. ¿Cómo crees que va a Es, afectar esto también a la administración? Ese es un punto bien interesante porque además es como la Corte Suprema es como, digamos, el Joker de entre las cartas, ¿no? Porque tienes a 9 jueces supremos de por vida. Trump logró nombrar a 3 jueces supremos, que es mucho para un periodo de 4 años. Tuvo suerte. ¿Qué pasó? Uno de los jueces que murió a finales del gobierno de Obama, Antonin Scalia, Obama no pudo reemplazarlo. Y no pudo reemplazarlo porque no tenía el control del Senado. Entonces Mitch McConnell le dijo, bueno, qué pena, no Ujú. se puede reemplazar a una persona hacia el final del periodo. Pero en realidad no era eso. No se puede reemplazar a una persona si es que no tienes control en el Senado. Porque si bien el presidente propone, quien vota es el Senado. Entonces ahí está lo de los pesos y contrapesos. Entonces, si un mismo partido no controla el Senado y la presidencia, entonces no va a controlar la Corte Suprema tampoco. Y la idea es que, claro, de por vida van cambiando, van muriendo, van poniendo nuevas personas, pero ahora han habido 3 y han sido bastante controvertidos los 2 últimos nombramientos. Bueno, el primero fue controvertido porque fue esta persona que Obama hubiera querido nombrar, pero no pudo. Y luego Trump, el primero que nombró, no hizo mucho revuelo, pero Brett Kavanaugh, la confirmación de Brett Kavanaugh fue mortal, porque además los senadores hacen como digamos un juicio donde hacen una serie de preguntas y deciden si es que esa persona es la más indicada para ser un juez supremo. Ahora, son un poco el comodín también o el Joker en la carta porque si bien Trump los ha nombrado, Trump no es dueño de ellos. Y como ellos ya están ahí de por vida y nadie los puede sacar, la idea cuando crearon la Constitución es que eso les iba a dar a ellos la libertad de no depender de nadie. Ujú. Entonces ellos ahora pueden tomar sus decisiones como quiera que la tomen y han habido casos en que algún presidente republicano
puso a alguien pensando que iba a ser muy conservador y resultó ser menos conservador de lo que pensaba para ciertas cosas. Es decir, ahí hay algo que no se sabe realmente. Pero lo que sí sabemos es que probablemente Biden y Harris no van a tener la oportunidad de nombrar a nadie en la Corte Suprema a menos de que alguien se muera. Siempre puede pasar. Siempre tan dramática es la política estadounidense. Siempre tan dramática. Pero claro, Ruth Bader Ginsburg tenía muchísimos años y cáncer. Entonces ella estaba ahí colgando de un hilo. Ujú, ujú. Y bueno, también hablando de eso, está la edad del presidente, ¿no? Es uno de los temas que se habla porque ninguno, o sea, los dos están como por la misma edad en realidad, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora Harris Como está en candidato. lo que se llama a una palpitada, a distancia de una palpitada del corazón de la presidencia, ¿no? Heartbeat away. Es decir, es que si se le para el corazón a Biden, ella es presidenta. Entonces eso es interesante, ¿no? Porque también uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en 4 años? Biden va a ir a una reelección con la edad que tiene, va a ser ella la candidata. Hay muchas interrogantes. Es común, es un patrón común que los vicepresidentes luego corran como Bueno, sí, sí, por supuesto que sí. Hay muchos vicepresidentes que se han convertido en presidentes. Nixon, el papá de Bush, George H.W. Bush, fue uno. Otros no lo han logrado, pero sí, sí es bastante común. Ahora, también es cierto que en muchas ocasiones, en los últimos 50 años o 60 años, el vicepresidente ha reemplazado al presidente por algún motivo. Como Johnson reemplazó cuando se murió Kennedy, como un reemplazo después que salió Nixon. Entonces los vicepresidentes también asumen por motivos, digamos así, imponderables, digamos. Entonces la magnitud, como el hecho que Harris sea la vicepresidenta tiene una magnitud real. O Por sea, supuesto que sí, el señor se cae muerto y ella es presidenta, punto final. O sea, la cosa que es interesante también de la Constitución norteamericana es que no es muy larga, pero es bastante detallada en cómo funcionan todos estos puestos. Y ujú. entonces estamos hablando de 240 años casi, pero la Constitución es de 1787, en una estructura que se mantiene. Entonces hay una historia muy larga de cómo se van a llevar a cabo todas estas posiciones. Ahora, volviendo rápidamente a la Corte Suprema, si bien la Constitución dice que los jueces supremos deben ser vitalicios, no dice cuántos jueces supremos deben haber. Y han habido diferencias en el número de jueces supremos. Antes eran 7, han habido 8, ahora son 9. Entonces, uno de los debates en los que se hablaba de que podía ser una respuesta que se podía dar ante el hecho que Trump haya puesto a 3 jueces es que pongan 2 jueces más o 3 jueces más, que suban la corte de tener 9 a tener 11. Y esas fueron preguntas que se le hicieron tanto a Biden y a Harris y los dos no contestaron porque es un tema muy controvertido y no sé si lo pensarán, si lo harán, si lo lograrán, pero es posible, porque cuando la Constitución no dice algo, siempre es posible. Ujú. Y la Constitución de Estados Unidos no dice muchas cosas. Eso es clave para entender por qué es una caja de sorpresas y también explica parte de las cosas que han sucedido en la administración anterior. Por Eh, supuesto. bueno, ahora quiero abrir el micro para preguntas o comentarios de nuestros suscriptores. También pueden hacerlas por el chat, se pueden también desmutear sus micrófonos. Sí, para los que no quieran hablar, pueden escribir, pero acá estamos listos para contestar sus preguntas, sus comentarios, para lo que quieran. Como ven, yo soy una apasionada de la historia constitucional norteamericana, así que es uno de esos temas que me gustan. A ver,
Muy buena la pregunta de Gonzalo. Eh, Primero voy a contestar la pregunta de Gonzalo sobre cómo vemos las relaciones con América Latina. Bueno, completamente diferentes que con Trump. Biden ya ha comenzado a hacer cambios, sobre todo para lo que son indocumentados, el tema de la frontera. Va a haber un acercamiento, sin duda, yo creo, a América Latina. Habrá que preguntarse qué va a suceder con Cuba. Uno de los bastiones más grandes del voto de Trump han sido los cubanos y venezolanos en la Florida, porque están convencidos que los demócratas están vendidos al régimen cubano, pero veremos, con Obama hubo una apertura hacia Cuba, no sabemos qué va a suceder. Tampoco sabemos qué va a suceder con Venezuela, también es una pregunta interesante, pero yo creo que Biden va a ser bastante abierto con sus relaciones con América Latina, sobre todo en comparación con Trump. Ahora, si pensamos en México, López Obrador era curiosamente cercano a Trump, por más diferentes que fueran en política, tenían ciertas similitudes. Así que veremos, veremos. Federico, perdón, me pregunta si es que Trump tiene posibilidades de volver al poder. Sí, por supuesto. Si es que no se lo prohíben en un juicio político en el Senado, que va a ser el 7 de febrero, me parece, eh, él tiene la posibilidad de volver a postular en el año 24 o en el año 28, si es que sigue vivo, si es que consigue el apoyo de suficientes republicanos para tener la nominación republicana y es elegido, ¿no? Lo puedes ver, dice Daniela pregunta, ¿cómo así llegó Trump a liderar a los republicanos? Bueno, porque los republicanos estaban que se peleaban entre ellos y cuando fue todo el proceso de denominación, para denominar al candidato en el año 2016, era lo que se llama una carrera abierta, es decir, había muchos candidatos y Trump era solamente uno de ellos y todos lo consideraban un poco el candidato de broma, ¿no? Entre los republicanos, no le tomaban mucho en serio. Los que son líderes de opinión en el Partido Republicano se burlaban de él abiertamente, pero Trump logró tocar una fibra en grupos republicanos, en grupos nativistas, en tener un lenguaje que le permitió llegar a ser el candidato republicano. Y una vez que fue el candidato republicano, esa misma capacidad que tenía de tocar una fibra con el electorado norteamericano, que se sentía decepcionado, que estaba harto de tener un presidente afroamericano como Obama, que no querían que le subieran los impuestos, etcétera, 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 logró eso. Pero no olvidemos que Trump llegó al poder con las justas. Él no ganó el voto popular, y ganó en lugares muy específicos, movilizando a un tipo de votante muy particular. Si analizamos las elecciones del 2016 y cómo realmente Trump llegó al poder, a veces olvidamos que fue tal carambola que no lo tenía asegurado. Hillary Clinton quizás no era la mejor candidata, pero tenía enemigos muy poderosos y los temas que salieron al final de la campaña, los emails y el reporte de la FBI, le hicieron mucho daño. La contracampaña también, la posibilidad de tener una mujer presidente, tampoco se puede dejar de pensar cuando pensamos de por qué salió Trump elegido. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí. Hola, Sharon. Hola, Natalia. Qué gusto que me estén desasnando. Muchas gracias. Eh, no sé si es pregunta o comentario, pero cuando al final de la del mandato de Trump, vimos todas estas imágenes, la pataleta azul y el desconocimiento de las elecciones. Digamos que los latinoamericanos dijimos, bueno, gringos, bienvenidos a nuestro mundo. Y muchos empezamos a comentar si no era señal de la debilidad de la democracia estadounidense. Pero viendo después cómo
Trump ha sido desactivado justamente por el peso de contrapeso, ¿no debería leerse también como una señal de fortaleza democrática? Sí, justamente Gustavo, había otra pregunta en el chat que me da la posibilidad de contestar las dos al mismo tiempo, que tiene que ver si es que se podría decir que pasó en Estados Unidos el efecto FREPAP, como en la última elección, que es un poco el voto de protesta, ¿no? Justamente cuando se hablaba de todo lo que había sucedido, todo el deseo que tenía Trump, porque además él tuvo una campaña orquestada para robarse las elecciones desde hace mucho tiempo, por lo menos desde octubre, que viene hablando de todo lo que iba a pasar y lo dijo en cámara lenta, y ya lo último, lo más desesperado, fue lo del Capitolio el día 6 de enero. Y muchos leyeron eso en ese momento como el gran momento de debilidad norteamericana, y no sé si tú recuerdas que yo siempre dije lo contrario, que yo creo que la democracia norteamericana es muy sólida, justamente porque es descentralizada, porque los estados en la federación tienen mucha autonomía. Entonces Trump no tenía la manera de meterle la mano a la elección porque él no la controlaba. Entonces ahí están los pesos y contrapesos. Y también es cierto que gobernadores republicanos se le plantaron encima y dijeron, las reglas son las reglas, usted no ganó, no, si 11.000 votos no los tiene y se acabó. Entonces, ese sistema es muy robusto y eso es lo que es interesante, ¿no? Ya la pataleta final ya era de una desesperación absoluta. Recuerdo hablar con muchísima gente ese día 6 de enero y me decían, pero es que es terrible, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y yo dije, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, va a haber un escándalo, va a haber una pataleta, pero al final no va a ganar Trump, porque no, o sea, el sistema, o sea, los mismos senadores más conservadores, Mitch McConnell sobre todo, y Lindsey Graham, al final se tiraron para atrás, dijeron, no podemos, no tenemos cara para hacer esto. O sea, ya es algo muy, muy poderoso. Yo creo que sí nos muestra más bien el poder que tienen. Aquí también quería contestar una pregunta sobre los migrantes que nos hizo, déjame ver el nombre de los migrantes. Ana nos pregunta sobre los migrantes. Lo que está pasando ya, Ana, es que han habido ya órdenes ejecutivas sobre darle un camino de legalización a algunos de los jóvenes que se les llaman los Dreamers, el acto DACA para permitirles estudiar y yo creo que lo que va a suceder, esa es mi impresión, es se va a buscar los demócratas finalmente van a buscar una manera de incorporar a muchas de las personas que están en esta situación de indocumentación al sistema norteamericano. Obviamente, también por motivos políticos, a los demócratas les conviene tener nuevos ciudadanos que se han convertido en ciudadanos gracias al trabajo de los demócratas. Esos son nuevos votantes demócratas. Entonces, a mí me parece que ahora, teniendo control de las dos cámaras, es muy probable que ese sea el camino. Nata, disculpa. Nata, Sí. tal vez podemos explicar brevemente cómo qué cosa es DACA y qué cosa es el TPS, que son las dos grandes políticas de migración que están en boga ahora, ¿no? Dale. Bueno, el DACA es un acuerdo que firmó el gobierno para permitir a aquellos niños y niñas que llegan sin documentación a Estados Unidos, permanecer en Estados Unidos, y les deja tienen algunos, digamos, derechos, ¿verdad? Tienen acceso a algunos derechos con limitaciones. Por ejemplo, pueden ir a la universidad, pero luego no tienen acceso a algunos beneficios de salud, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es súper importante porque eh, estas son personas que han llegado a Estados Unidos con sus familias y no tienen a dónde regresar. No hay ¿no? Como la frase xenofóbica más popular es como que se regresen a su país. Esas son personas que no tienen a dónde regresar, no tienen familias fuera de lo que conocen en Estados Unidos. Y en algunos casos son adultos que ya fueron a la universidad, que ya tuvieron trabajos, pero su estadía en el país depende de la vigencia de este tratado, conocido como DACA. Y a estas personas se les conoce como dreamers o soñadores, ¿no?
Y el TPS es un tratado que permite a las personas nacionales de ciertos países en el Caribe y en África llegar a Estados Unidos, tener una residencia legal y aspirar a la ciudadanía en algún momento. Estos países comparten características de venir no, estas personas comparten las características de venir de países con políticas, con escenarios políticos convulsionados, ¿no? Por ejemplo, un país con TPS es Haití o El Salvador, ¿no? Entonces, sí, solo quería hacer eso porque hablamos de la migración y en realidad no solamente es que aquellos como yo, por ejemplo, que he migrado a los 27, ¿no? Y tengo un lugar a donde regresar, sino que hay como estos matices más complejos que quería compartir. Y ahora podemos ir a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Sharon. Esas son todas cosas muy interesantes porque además es importante precisarlas. Mi mamá me hace una pregunta, gracias mami, porque es muy importante también que es muy probable que van a haber investigaciones criminales contra Trump. Y ahí también volvemos al hecho de si es que va a poder ser candidato o no, si lo encuentran culpable, si termina preso. Es decir, hay muchas cosas. Él ahora ya no tiene inmunidad presidencial, que era lo que tenía, y entonces las investigaciones criminales, incluso sobre sus impuestos, recordemos que Al Capone lo agarraron por impuestos, eso también podría pasarle a Trump. Es decir, existen muchas posibilidades sobre lo que puede pasar. Rusela nos pregunta sobre asumir más participación de mujeres en política por efecto Harris puede ser un buen deseo. ¿Qué normas, medidas, condiciones de cultura y contextos vemos que puedan lograr ese efecto de manera sostenida y sostenible? Hablamos de eso hace un rato, sobre cómo la representación importa y cómo ver a una mujer en una posición de poder empodera. Pero sí es cierto, como bien dijo Sharon, que no sabemos realmente si es que Harris es realmente feminista, si va a hacer algo realmente por las mujeres o no. Y entonces, esa sí es una pregunta. En el caso del Perú, por ejemplo, me parece que ha habido toda esta discusión sobre las cuotas y sobre cuántas candidatos deben ser hombres, mujeres en las listas parlamentarias. Me parece incluso que hubo toda una discusión sobre cuántas mujeres son las que son cabezas de lista. Tenemos mujeres que son candidatas a la presidencia hace ya varios años en el Perú. No hemos tenido a una presidenta, pero sí hemos tenido una vicepresidenta. Marisol Espinosa fue vicepresidenta de Ollantumala, si no me equivoco. Entonces, ya tenemos en el Perú alguna experiencia sobre esto, pero efectivamente hay que preguntarnos qué tan sostenible es todo esto. Había que reducir el número de partidos políticos en el Perú. Bueno, lo que sucede es que en el sistema norteamericano hace muchísimos años, más de 100, más, son dos partidos muy poderosos. Y en el Perú no tenemos esa estructura partidaria, tenemos una estructura muy diferente y entonces es bastante complicado pensar que la reducción de partidos va a traer soluciones. Los problemas políticos del Perú me parece que son bastante diferentes y que no se van a solucionar simplemente con una reducción de partidos, porque empezaríamos a decir, ¿y qué partidos vamos a reducir? ¿Y por qué vamos a reducir este y no el otro? ¿Y en base a qué nos vamos a fundar? Ya existe toda una política de la valla electoral. Si un partido no cumple cierto número de porcentaje de votos, no puede presentarse a la próxima elección. Entonces, ya existe algo de ese tipo. Pero no estoy convencida que esa es la solución. A ver, vamos. Voy a ahora. ¿Necesitas ayuda con eso? Dice Santiago Rubio. Pregunta, Sí, sí. A ver, léemela, Sharon. Ahora que los demócratas controlan las dos cámaras del Congreso, ¿van a poder llevar a cabo su agenda sin muchos problemas? ¿Y cuál sería su mayor obstáculo? Bueno, tiene muchas ventajas teniendo las dos cámaras y la presidencia. Por supuesto, no tiene la Corte Suprema, pero como dije hace un momento, tienen 50 senadores y cada uno de esos senadores
va a tener bastante poder porque puede decir, yo quiero esto para votar. Entonces, para tener toda la Cámara, el presidente y la vicepresidenta van a tener que tener contentos a todos estos senadores y eso les va a dar bastante poder. Habrá que ver cómo lo usan. Sí, la siguiente pregunta es de Federico. Dice, el grupo de extremistas que vimos en TV tomando el Capitolio, dice, Q-Team, ¿es tan amplio en realidad o solo fue una estrategia Trump? Me Es suena... una excelente pregunta. Si la gente de QAnon, los extremistas, toda la gente que vestidos de bisón, con cachos, este es el ala más radical, ¿no? De ahí al votante X de Trump hay una gran distancia. Es decir, no las 74 millones de personas que votaron por Trump se presentaron al Capitolio. Entonces, sí estamos hablando del grupo más radical. Incluso habían personas que estaban convencidas que Trump iba a poderse mantener de todas maneras y estaban sorprendidas que eso no sucedió. Sí hay algo ahí del terraplanismo, de las teorías de la conspiración, y cómo la gente va entrando en estas teorías de la conspiración que se van profundizando y pueden llegar a ser, como dices tú ahí, hasta terraplanistas. Luego Gonzalo pregunta, ¿qué error o errores tendría que cometer Biden para desilusionar a sus votantes y a su vez hacer que una propuesta como la de Trump regrese al poder? Vi también una pregunta más de Rusela, si es que el juicio político podía evitar que Trump vuelva al poder. Sí, pero lo veo muy poco factible porque se necesitan 17 senadores republicanos que voten para encontrar culpable a Trump en el juicio político y además 17 senadores republicanos que voten por desaforarlo y que no pueda postular nunca más. Entonces, eso va a ser bien difícil. Incluso ayer trataron de evitar el juicio político y 45 senadores republicanos votaron por cerrar el caso. Entonces, ahí me parece que ya estamos tomando la temperatura que el juicio político a Trump no va a hacer. Ahora, sobre la desilusión posible de Biden, bueno, son todas las posibles desilusiones, ¿no? Es como, él ha prometido más que Papá Noel, ¿no? Todo el mundo quiere algo de él y siempre van a haber personas que van a estar decepcionadas. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuánto miedo van a tener los demócratas en el año 24 que pueda volver Trump o que pueda aparecer otro tipo de Trump? Cuando Trump fue elegido en el año 2016, muchos de los demócratas no votaron por Hillary Clinton porque dijeron, esa señora no me gusta, no me molesta, es así, asá, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo más allá, y decidieron los demócratas no votar por ella. En gran medida Trump fue elegido por eso, no porque los demócratas hubieran estado necesariamente cansados de Obama. Es cierto que Trump movilizó a mucha de la gente de la derecha y gente que estaba en contra de Obama. Pero habrá que ver qué tanto tendría que meter la pata Biden en el 24 o hasta el 24 o qué tanto miedo tendrán que tener los demócratas porque se les aparezca otro Trump. En gran medida, Biden y Harris han salido elegidos porque los demócratas dijeron, este señor Biden quizás no es santo mi devoción, pero cualquier cosa antes de Trump. Un poco que hicieron su medida del mal menor y dijeron, este señor tiene que ser elegido sea como sea. Es todavía muy pronto para decir cuánta gente se va a considerar que no ha sido suficiente lo que ha hecho o que ha cometido errores. Habrá que ver temas de impuestos, tema de salud, tema de cómo maneja la economía, cómo logra reinsertar a los Estados Unidos después de esta crisis. O sea, tantas cosas todavía, cómo va a afrontar la pandemia. Tendremos que ver. Hasta hace un año Trump hubiera sido, lo más probable es que hubiera sido reelegido. Si no hubiera sido por esta crisis del corona, es muy probable que hubiera sido reelegido. Y también creo que el hecho de que Biden sea moderado previene
una polarización en el futuro, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, recordemos que Obama también era moderado. Sí. Creo que la polarización venía por el componente racial de su elección, ¿no? Por supuesto que sí, pero si tú lo mides como en políticas, incluso la política migratoria de Obama era más conservadora que liberal, o sea, que progresista. A pesar de los soñadores, a pesar de una serie de cosas, ya se empezaron a dar medidas bastante draconianas en la frontera con Obama. Sí, me imagino si es que bueno, ese es un escenario completamente diferente, pero si Bernie hubiera sido el candidato demócrata, Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata, primero que no sé si hubiera ganado, pero si hubiese ganado, ¿no? Hubiéramos estado en un contexto igual de polarizado, como menos Mira, moderado. incluso si hubiera salido Elizabeth Warren, Mm, incluso, ya no te vayas Bernie, incluso ella hubiera sido mucho más radical que Biden. pero bueno, vamos Pero a ver qué. habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Todavía queda mucho por decir. A ver. eh, bueno, no sabemos pues qué posibilidad hay de que aparezca un nuevo Trump. Nos preguntaba alguien ahí. Eh, hay algo de que tenía Trump que sabía hacer, que era tocar esa fibra nacionalista con mucha capacidad, esa personalidad de televisión. Habrá que ver quién puede, si es que habrá quien le llene los zapatos, ¿no? Eso queda por verse. Yo creo que Ted Cruz, por ejemplo, quisiera ser el próximo Trump, pero ¿tiene Ted Cruz lo que se necesita para ser el próximo Trump? No sé, ¿ah? A ver, dice que sí, 3% de alcaldes nos dice que estamos muy lejos de la paridad. Así es, casos aislados de vices, eso, son aislados. Por supuesto, balotearon a Rocío Silva, eligieron a Sassi, pero eso fue por muchos motivos, incluyendo que era mujer. Pero aparte la acusaron de ser de todo y más. Eh, y sí, efectivamente, habrá que ver. Recuerdo en las últimas elecciones, cuando hubo la posibilidad en algún momento que la segunda vuelta fuera entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Ese hubiera sido el único escenario en que hubiéramos tenido 100% garantía una mujer presidente. Aunque hubiera sido un escenario también un poco incierto. Habrá que ver cómo llegamos a las próximas elecciones. Bueno, nos pregunta Daniel sobre qué tan conveniente es que un partido tenga la mayoría en todos los poderes del Estado o el mejor el contrapeso. El problema con los contrapesos es que cuando hay una polarización tan grande como la que ha habido en los últimos años en los Estados Unidos, se llega a una parálisis. Entonces, más que contrapesos, ya es algo que no funciona. Existe el contrapeso de la Corte Suprema, por supuesto, que no está controlada por los demócratas. Entonces, se puede arguir que existe ese contrapeso. En el caso peruano, si lo traducimos, cuando tenemos al Ejecutivo y al Legislativo enfrentados, como lo hemos tenido desde el año 2016, vemos que esto es simplemente un escenario de descalabro. En el Perú no funciona cuando tienes al Ejecutivo y al Legislativo en orillas opuestas, porque no se puede gobernar. Uh-huh. Ahí es la última pregunta que nos hacen es sobre la polarización, de cómo los demócratas se han mantenido más moderados y los republicanos cada vez más conservadores, y que si esto continuará. De alguna manera es como que, como los republicanos son tan conservadores, los demócratas un poco como que se van corriendo también y terminan yendo al centro. ¿Continuará? Pues no sabemos. Un poco esta reacción tan conservadora de los últimos años tiene que ver también con quiénes son los que apoyan a los conservadores, dónde están sus votantes, que son en zonas rurales, personas mayores, usualmente son blancos, mujeres blancas, hombres blancos. Entonces, es un perfil. Es el partido
en contra de los impuestos, es el partido en contra de la salud universal. Entonces, ahí se van moviendo bastantes cosas que llevan a los republicanos muy hacia el extremo conservador, cuando en el pasado también hubieron republicanos moderados. Ahora nos parece un recuerdo muy lejano los republicanos moderados, pero existían. El mismo Ronald Reagan, cuando uno escucha lo que decía en el año 80, obviamente en su política internacional no era particularmente moderado, pero cuando uno escucha los discursos de George Bush padre o de Ronald Reagan, tanto en migración como en impuestos, es como otro planeta. Sí, obviamente Eisenhower y George W. H. Bush son personas mucho menos conservadoras de lo que hay ahora. Pero también no olvidemos que los republicanos también, y también es la era de McCarthy. Él no habrá sido presidente, pero el macartismo estuvo vivo y poderoso durante la década de los 50s y 60s. Esas son historias de Eisenhower o George Bush, dice Santiago. ¿Eisenhower o George Bush? ¿Cuál de los dos será más conservador? ¿O menos conservador? Bueno, no sé. La época de Eisenhower es la época de McCarthy. Entonces, la verdad que no me parece que hayan sido muy moderados. Bueno, Santiago, pero si tienes al senador McCarthy metiendo preso a cualquier persona acusada de comunismo, también es bastante problemático hasta qué punto los consideras moderados, ¿no? O sea, también ahí, ¿a qué llamamos moderado? Queda siempre esa pregunta. Sí. Pero bueno, excelentes preguntas de todos. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por tenernos aquí en diálogo. Sí, gracias por esas preguntas que han nutrido tanto la entrevista. Gracias, Natalia, por tu disposición a contestarlas todas, las mías y las de nuestros suscriptores. De verdad que ha sido una muy buena conversación. Creo que todos nos vamos conociendo algo que no sabíamos antes de las 5 de la tarde, lo cual es excelente. Y bueno, nuevamente agradecerles a los suscriptores y suscriptoras, porque gracias a ustedes es posible que nos reunamos y que continuemos diseminando información importante y pertinente para comprender qué está pasando en este mundo. Y recordarles que la próxima semana también tendremos un Kaiwazum, que va a ser un Kaiwazum sorpresa, porque todavía no tenemos el tema, pero tendrán noticias nuestras pronto en sus bandejas de correo electrónico. Recuerden que si tienen cualquier pregunta pueden comunicarse a nuestro correo electrónico, que si Tim nos puede ayudar a ponerlo info, ¿no? info@jugodecaigua.pe. Sí. Y luego les compartiremos también el link de esta grabación para que la compartan con sus amigos, amigas, familiares, etc. Un gusto y muchas gracias. Que tengan gracias a ustedes y buenas noches.